Esta palabra habíamos señalado, guardar, nos lleva a pensar en que tenemos una responsabilidad, y es una responsabilidad sagrada. Y cuando digo sagrada, no sé si ustedes están entendiendo el peso de la palabra, que cuando decimos sagrado, ¿a qué se refiere? Sagrado es algo totalmente reservado y único. Entonces, todos deberíamos decir: he guardado, ¿qué dice ahí? La fe. Esto obviamente nos lleva a pensar, a tener una vida íntegra, sincera, auténticamente para Cristo. Que nuestra vida, cuando digo he guardado la fe, estoy viviendo agradablemente para mí, Dios. Estoy cuidando cada detalle de lo que hablo, cada detalle de lo que hago. Estoy cuidando mi mente, estoy cuidando mi corazón. Estoy guardando lo que creo, a quien creo. He guardado la fe. Es la idea, hermano, de vigilar, de prestar atención, de preservar como algo valioso. Porque nuestra fe, hermanos, es todo lo que tenemos. Todo lo demás que usted tiene, hermano, tendrá un fin que llegará tarde que temprano. Su dinero, sus posesiones, su fuerza, su juventud, todo esto, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a acabar. Pero la fe, su fe, es lo más grandioso, lo más grande que usted puede tener. Su esperanza en Cristo. Entonces, esta palabra guardar la fe, la vimos en verbos que ocupó el Señor Jesús en su oración final o sacerdotal al término de su vida, cuando oró y ahí en Juan 17 oraba. ¿Por quién estaba orando, hermano? ¿Sabe por quién oró Jesús antes de ir a la crucifixión? En el huerto, ¿por quién oró? Por usted. Usted está ahí. Y él oró diciendo: guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Y aquí me gustaría sumar otro pasaje, porque dice: porque míos son y nadie los arrebatará de mi mano. Hemos sido guardados en Cristo. Y él nuevamente oró en esa oración y dijo en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Usted y yo tenemos que guardarnos y apartarnos de qué, hermano, de todo lo malo. Usted sabe qué es lo malo. Y es más, no sabe qué es lo malo, sino sabe que el no hacer lo bueno nos es qué, hermano, nos es pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, por nuestra parte, la suya, la mía, guardar la fe requiere las palabras que Pablo ocupa en la carta a los Efesios. Vaya usted, por favor, al texto 4:3, Efesios. Solícitos, ¿en qué, hermanos? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estar unidos ¿a quién, hermanos? Al Espíritu. Porque Él es finalmente nuestro ¿qué, hermano? Nuestro ayudador aquí
nuestro consolador, el que nos acompaña, el que nos fortalece. Él es el que nos redarguye ¿de qué, hermano? De pecado. Él es el que aviva nuestro corazón con toda la fuerza. Él es el que usa, más bien, Él es el que hace que usted y yo podamos hablar. ¿De quién? De Cristo. Él es el que muchas veces nosotros contristamos cuando nos alejamos de Él, cuando fallamos, cuando desobedecemos, contristamos al Espíritu. Pero Él es el que nos hace cantar, ¿no? Él es el que nos hace orar. Él es el que ora con gemidos, ¿qué, hermanos? Indecibles. Y Él es el que nos hace decir, Abba, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo. ¿A quién tiene que estar usted pegado, hermano? A Él, al Espíritu. Y todas las mañanas usted tiene que decirle, Señor, lléname ¿de quién? De tu Espíritu. Dame de tu Espíritu y ayúdame a confiar y dame valor y quítame el temor y dame fortaleza para lo que vaya a hacer en mi escuela, en el trabajo. Hace una semana José estaba nervioso porque el lunes tenía su cita, ¿no? Y Dios estuvo con él. Aunque yo le dije, no, que Dios no te dé la oportunidad no significa que Dios no te ama. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que está presente aquí con nosotros. Entonces, lo repito, nos hace orar, nos hace cantar, nos da paz, ¿no? Nos da valor, nos conforta, nos consuela. Él es el que nos hace, a través de la palabra de Dios, que usted y yo nos convenzamos de que esta palabra es, hermanos, es verdadera y que Dios está hablando ¿a quién? A mí, a mi vida. Dios en cada mensaje no está hablándole a su vecino, a su tío, a su hermano, no está pensando en un mensaje para otros. Dios le está hablando ¿a quién? A usted, a mí. Entonces, guardar significa eso, conservarnos puros, sin pecado, solícitos, prestos, apurados en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Entonces, usando este verbo de manera diferente, pero haciéndolo como una amonestación, Pablo dio a Timoteo la responsabilidad de guardar la palabra. Vamos a la primera carta de Timoteo, acompáñame. Nos regresamos al capítulo 6, una página antes de muchas de las Biblias. Y si usted me acompaña en el versículo 20 del capítulo 6, Timoteo, ¿qué dice ahí? Lea conmigo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas que, hermanos, vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de lo que, hermanos, de la fe. La gracia sea contigo. Evitemos, aquí dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Entonces, es la exhortación de guardar la palabra de Dios que se nos ha confiado. A pesar de los obstáculos o el costo, debemos de preservar y hablar del tesoro inconmensurable. ¿Cuál es el tesoro más grande, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que guardar y atesorar en nosotros, hermanos? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y la ley de Jehová es que, hermanos, es perfecta, que convierte el alma, y dulce es más que miel, que la que destila del panal. Dulce es más que el oro, y más que mucho que oro afinado. El primer requisito para guardar este tesoro es reconocer y entender que su palabra es tesoro. Y un tesoro, ¿qué se hace con un tesoro, hermano? Se guarda, se cuida. Usted no anda simplemente dejando un tesoro por cualquier lado. El tesoro se guarda. Entonces, yo quería comentarle la historia de una joven francesa
ciega de nacimiento. Después de haber aprendido a leer, como leen los ciegos, ¿con qué leen, hermanos? Con los dedos, no con los dedos, con las yemas de los dedos, ¿sí? Y el lenguaje que ellos ocupan es el braille, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero decirle con eso? Una amiga le dio a esta jovencita francesa una copia en braille del Evangelio de Marcos. Y esta joven lo leyó tantas veces que sus dedos se volvieron callosos. Luego, por lo tanto, al tener callo, pierde, ¿qué, hermano? La sensibilidad. ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿Qué cree que hizo? Se cortó el callo para volver a recuperar la sensibilidad. Y volvió a leer el Evangelio de Marcos tantas veces que lo que ocasionó es que los dedos se volvieron callosos y perdieron la sensibilidad por completo. Entonces ella, en medio de esos, trágicamente estas cicatrices insensibles y permanentes reemplazaron los callos. Ella, en medio del llanto, ¿sabe qué hizo? Le dio un beso de despedida al Evangelio de Marcos y dijo: adiós, adiós, palabra dulce de mi Padre Celestial. Pero de esa manera, cuando ella besó el libro, ella se dio cuenta que los labios son más sensibles que ¿qué? Que los dedos. Y entonces, hermano, ella leyó la palabra de Dios besándole con sus labios. Pasó el resto de su vida leyendo la palabra de Dios con sus labios. Ojalá que todos los cristianos tuviéramos tanto apetito por la palabra de Dios como aquella joven francesa ciega. Y yo semanas pasadas les había platicado acerca del joven William Borden, ¿se acuerdan? En 1904, este joven, al terminar su preparatoria en Chicago, recibió el regalo de graduación. Y esto me hace pensar en las sobrinas de mi hermana Ruth, ¿no? Que se van ¿a dónde? A Japón. Pues a él, a este joven, de regalo, le dieron un viaje por todo Medio Oriente, Medio y Cercano Oriente. Y al viajar en particular en esta zona del lejano y el Medio Oriente, sintió una carga pesada por los perdidos. Después de regresar a casa, pasó 7 años en la Universidad de Princeton, de los cuales los primeros 4 fueron en su pregrado o terminar su carrera, y los siguientes 3 en hacer un seminario de 3 años para convertirse en pastor. Mientras estaba en la universidad, escribió unas palabras en su Biblia, y en su Biblia, en la parte anversa, decía: sin reservas. Aunque su familia le rogó, le insistió que dejara eso y se dedicara a los negocios de su padre, él insistió en que el llamado de Dios al campo misionero tenía prioridad sobre todo. Después de deshacerse de su riqueza, agregó allí mismo en su Biblia, después de sin retrocesos, sin reservas. Y de camino a China, para predicar a los musulmanes, le da meningitis cerebral. Al llegar a Egipto, enfermo, no duró ni siquiera un mes cuando fallece. Después de su muerte, alguien descubrió estas palabras en su Biblia que decía: sin reservas, sin retrocesos y sin lamentaciones.
Y solamente quiero subrayar algo para usted y para mí. Este hombre sabía que el Señor no exige éxito. Lo que Dios exige es fidelidad. ¿Qué estoy diciendo, hermano? No importa que usted no sea un hombre exitoso en el servicio del Señor. Lo que Dios está buscando es que usted sea fiel hoy, mañana. Si Dios le da a usted una semana de vida, que esa semana de vida sea la semana más fiel en que usted amó, se entregó, obedeció, se apartó del pecado, se humilló ante Dios y vivió cada día fielmente a quién, hermanos, a Dios. Porque cuando Dios descubre hombres fieles, aunque seamos poco o fieles en lo poco, Dios nos dirá alegremente: pasa y entra al gozo de tu Señor. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo que, hermano, en lo mucho. Solamente termino concluyendo todo lo que hemos visto en estos meses acerca de este pasaje. Debemos ser conscientes como siervos de Dios. Uno, que nuestra vida es una lucha espiritual constante. Por eso Pablo dice: he peleado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos una lucha espiritual constante. Y estamos luchando contra ideologías que están perdidas, están fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. El hombre se ha convertido en un destructor. El hombre desobedece, vive como si Dios simplemente no existiera. Y usted y yo tenemos que enfrentar a una sociedad sin valores, sin Cristo, sin temor a Dios. Nuestra lucha es una lucha espiritual y es una lucha constante. Es lo que la Biblia nos enseña. Todos, hermanos, un siervo de Dios debe de estar consciente que está comprometido con la causa más noble y más grande que hay en el mundo. Hay gente que se puede dedicar a sanar enfermos, es muy loable y muy hermoso. Médicos, ¿no? Que dedican su vida en sanar enfermedades. O personas que se dedican a hacer labores de cuestiones sociales y ayudar. Hoy hay tanta gente que se preocupa por la naturaleza, por los animales, y anda cuidando y viendo cómo cuidar animales, etc. Y hay cosas tan hermosas o tan lindas que hay que hacer. Pero no hay cosa más grande, escúcheme, que llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Esta es la causa más grande y más noble. Anunciar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la reconciliación. Y como hace rato lo dije, hermano, lo único que la gente está esperando que le digamos es: ven a Cristo Jesús. Ven a Él. Nuestra cantata para este año, hermanos, ¿cuál es? El vino. El vino a mí. Es lo único que necesitamos decirle a la gente. Cristo vino a quién? A ti. Trabajar con disciplina. Primero, una lucha constante, una tarea, la tarea más grande y más noble que hay en el mundo. Y la tercera cosa es: tenemos que trabajar de manera disciplinada. El texto dice: he acabado, ¿qué, hermano? La carrera. No se quedó a la mitad, no se quedó a 3/4. Pablo dijo que he acabado la carrera. Se corre y se corre disciplinadamente, se corre de manera administrada, sabia, cuidando. Un corredor no corre de manera presurosa en toda la carrera, ¿o sí? Se va que administrando, cuidando. Nosotros no vamos en una vida, hermanos, sin rumbo, sin saber qué hacer. Un corredor no se va distrayendo con las cosas, ¿sí? No va volteando hacia los otros lados. El corredor tiene una mirada, ¿dónde, hermano? En la meta, en la meta. ¿Y la meta cuál es, hermanos? Los brazos de nuestro Señor. ¿No quiere llegar a esa meta? Los brazos de Cristo. ¿Quiere llegar usted ahí? Yo quiero llegar aquí. La meta se llama diestra y siniestra de Cristo.
que nos va a abrazar. Sin distracciones, sin cargas, despojándonos de qué, hermano, de todo peso que nos asedia. Prosigo a dónde, hermanos, a la meta. Cuarta cosa, hermanos, que tenemos que considerar en el ministerio: nuestro tiempo, hermano, es precioso. No lo desperdicie. Nuestros días están, ¿qué, hermanos? Contados. He acabado la carrera, es que usted tiene que cuidar cada día. Yo le decía a Edgar Estrada, este joven, 10 años de tu vida, en el que has estado atado, has estado perdido y has estado totalmente fuera de ti. Porque la drogadicción, el alcohol y tantas cosas te han destruido en 10 años. Nuestro tiempo es, hermanos, precioso. He acabado la carrera. No desperdicies el tiempo. Antes de que vengan los días, ¿qué, hermanos? Malos. Aprovechemos bien el tiempo. Y quinto y último, hermanos, nuestra responsabilidad es una responsabilidad sagrada. He guardado la fe. Es la responsabilidad más grande que tenemos. Guardar la fe, guardar la palabra de Dios, guardar nuestra vida. No, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuida tu qué, tus labios, cuida tus ojos, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Apártate de las pasiones, ¿no le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones. Guárdate, guardémonos. Es una hermosa bendición escuchar cómo Dios está hablando en nuestras vidas y cómo Dios está transformando nuestras vidas. Escuchar lo que dijo mi hermana Sophie me llena el corazón de gozo. Ella quiere que su familia vaya y la acompañe juntos caminando hacia la eternidad con Cristo. Yo quiero eso para su familia, para usted, para sus hijos. Necesitamos caminar todos juntos a la meta, a los brazos de nuestro Señor. Tenemos que pelear, tenemos que una batalla dura, pero es la batalla más grande y más hermosa. Nadie ha peleado una batalla más linda y loable y perfecta que no sea el pelear por Cristo. Vale la pena vivir por Cristo. Entonces tenemos que trabajar y acabar la carrera con disciplina y saber que nuestro tiempo es precioso y nuestro llamado, nuestra responsabilidad de guardar la fe es una responsabilidad sagrada. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y porque tú estás en medio de nosotros y nos has hablado de esta forma tan hermosa. Necesitamos ser despertados y, Padre, esforzarnos por guardar la fe, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Dios.